Presidente de la República Miguel Díaz-Canel marchó junto a la Juventud Comunista Cubana en una parada antiimperialista. La jornada rindió homenaje al comandante Fidel Castro, a la Unión de Jóvenes Comunistas y a la Organización de Pioneros José Martí. Cuba se une a las actividades por el Día Mundial de la Salud. Autoridades sanitarias cubanas y de la Organización Panamericana de la Salud convocaron a la ciencia y la colaboración internacional para enfrentar retos sanitarios actuales. Ministro de Energía ruso anunció la preparación de un segundo barco con crudo para Cuba. Esto sucede en medio de la severa crisis energética provocada por el cerco genocida de Estados Unidos. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos con las informaciones. Los pioneros y la Juventud Comunista Cubana protagonizaron en la mañana de hoy una parada antiimperialista en esta capital. La marcha sobre ruedas, dedicada al centenario del líder histórico de la Revolución Fidel Castro y a los aniversarios de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí, estuvo acompañada por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Tenemos el reporte. Con banderas en alto, consignas vibrantes y un espíritu de unidad, los pioneros y jóvenes cubanos protagonizaron hoy una parada antiimperialista que recorrió las calles de La Habana. El desfile, cargado de energía juvenil, devino acto de reafirmación de la identidad nacional y de rechazo a las políticas de injerencia extranjera. Nosotros creemos con profunda convicción en el futuro libre y soberano de Cuba. Creemos en la continuidad de la obra que construimos con nuestras manos, con nuestra inteligencia, con nuestra fe infinita en la victoria. La música, los cantos y las consignas se entrelazaron con la alegría de los participantes, quienes mostraron que la juventud no solo celebra su historia, sino que también asume el compromiso de defenderla. Ese obstáculo que ponen en nuestro camino, esa fuerza que busca negarnos el futuro, ha tropezado con una realidad más grande que su odio, el amor, la resistencia y las ganas de hacer de nuestra juventud. Nos sabemos dueños de un país que construimos y defendemos cada día, de un país que desde el mismo 1 de enero de 1959 enalteció a sus jóvenes y los puso en el centro de su dinámica transformadora. La parada antiimperialista fue más que un desfile, fue un mensaje político y cultural. Cada paso constituyó la continuidad de una tradición de resistencia, el orgullo de pertenecer a una nación que ha sabido enfrentar desafíos y la voluntad de las nuevas generaciones de mantener viva la llama de la dignidad. Aquí estamos los pioneros y jóvenes a las puertas de otro 4 de abril para demostrarle al imperio que esta es una generación que ha aprendido a resistir, a innovar y a crear en medio de la adversidad. En cada carencia hemos forjado un músculo de rebeldía. En cada limitación hemos inventado una solución. Y en esta trinchera nos acompaña un eterno joven rebelde, nuestro Fidel. Los pioneros y jóvenes cubanos demostraron hoy que el futuro de la patria se construye con memoria, con firmeza y con la certeza de que la independencia no es negociable. Gabriela Velázquez para Cubavisión Internacional. Cubanas y cubanos de todas las edades protagonizaron la parada antiimperialista que en la jornada de este jueves se adueñó de las avenidas habaneras. Una reafirmación del compromiso de los jóvenes con una Cuba soberana llegó desde las calles. Y demostrando de esta forma el compromiso de la juventud cubana y especialmente el compromiso de los jóvenes universitarios cubanos con nuestro proceso en un contexto marcado por agresiones constantes y de crisis fuertes, donde aún así y en medio de este contexto crítico, la juventud cubana está comprometida también con su patria y con su revolución. Reafirmando nuestro apoyo a nuestro país y la lucha contra el bloqueo tan injusto y tan cruel que por más de 60 años está siendo castigada nuestra nación. Y estoy aquí por la juventud, por mí, por mis compañeros y porque juntos de esta forma estamos defendiendo la soberanía y nuestra identidad nacional. Estamos participando aquí porque tenemos que apoyarnos, hay que apoyar al pueblo y hay que apoyar a las causas justas en el mundo. Y aquí estamos. Aunque no soy joven, participo porque fui joven y porque la revolución necesita de todos, no solo de los jóvenes, sino de los adultos. Porque la revolución en estos momentos está en una situación de mucha amenaza y la unidad es la que puede hacer
la victoria. Por Fidel, recordando el centenario de Fidel y teniéndolo siempre presente con nosotros como nuestra luz que nos guía hacia un futuro mejor y a un país libre, soberano para todos. Este 2026 Cuba se suma a la jornada por el Día Mundial de la Salud bajo el lema global Juntos por la Salud, apoyemos la ciencia. En conferencia de prensa, autoridades del sector y de la Organización Panamericana de la Salud en La Habana resaltaron la importancia de la investigación y la cooperación internacional para enfrentar los retos sanitarios en medio de un cerco energético y el recrudecimiento del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Sobre el tema nos informa la periodista Isabel Díaz González. En conferencia de prensa, autoridades del Ministerio de Salud Pública y representantes de la oficina de la Organización Panamericana de la Salud anunciaron las actividades como parte del 7 de abril, Día Mundial de la Salud, toda una jornada de actividades en beneficio del pueblo. Escuchemos al doctor Mario Cruz Peñate, representante de la Organización Panamericana de la Salud en La Habana. En esta ocasión, el Día Mundial de la Salud convoca a una serie de actividades bastante importantes y trascendentales, porque no solamente se va a conmemorar el Día Mundial de la Salud, sino que se va a lanzar una campaña que va a durar todo un año, que como lo mencionaba Tania, busca promover el apoyo de las acciones en salud con base en la ciencia. Con una mirada a la ciencia y la innovación, como responde el lema global de este 2026 por el Día Mundial de la Salud, Cuba se suma a todo este programa. Así lo explicó en conferencia de prensa la doctora Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del MINSAP. Por eso es que el proyecto cubano de una sola salud, el proyecto gubernamental, que se aprobó en el país en plena pandemia, en abril del año 2021, apuesta a la intersectorialidad, a la multidisciplinaridad y apuesta a poner el énfasis en los principales problemas que hoy son retadores para una sola salud y para la salud mundial. Actividades comunitarias, programas educativos y charlas educativas de salud serán parte de las actividades por este Día Mundial de la Salud en Cuba. Isabel Díaz González, Cuba Visión Internacional. Rusia enviará un segundo barco con petróleo a Cuba, anunció su Cancillería. Hacemos una pausa en nuestro noticiero y a la vuelta ampliamos la noticia. La cultura cubana, las ideas de Martí, las ideas de realmente que la patria es humanidad, la fraternidad que es en este pueblo, son realmente faros, son ejemplo de lo que hay que hacer. Fuera de este país, tristemente el individualismo, el aislamiento social, es crudo. No hay esa patria, ese amor por los demás que hay en este país, que realmente son guía, pueden ser guía y deben ser guía para el mundo entero y para especialmente a toda nuestra América. Y hoy conocimos que el ministro de Energía ruso, Sergei Tizivilyov, afirmó este jueves que Rusia se está preparando para enviar un segundo barco con petróleo a Cuba en medio de la severa crisis energética en la isla por el bloqueo estadounidense. Un buque ruso rompió el bloqueo. Ahora se está cargando el segundo. No dejaremos a los cubanos en apuros, aseguró Tizivilyov. El petrolero ruso Anatoly Kolotkin llegó a Cuba esta semana con unas 100.000 toneladas de petróleo de ayuda humanitaria. El buque se encuentra actualmente en el puerto de Matanzas y ya empezó a ser descargado. El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov aseveró que Moscú se alegra de que el primer lote de petróleo ruso haya llegado a la nación caribeña. Señaló que Cuba se encuentra en condiciones de un bloqueo severísimo y necesita productos derivados del petróleo y petróleo crudo para el funcionamiento de los sistemas de soporte vital en el país, para generar electricidad, para brindar servicios médicos o de otro tipo a la población. En este contexto, el portavoz indicó que Rusia considera su deber ofrecer la asistencia necesaria a Cuba y aseguró que Moscú seguirá trabajando para suministrar más petróleo a la isla. Seguiremos trabajando, repito, en la desesperada situación en la que se encuentran ahora los cubanos. Esto, por supuesto, no puede dejarnos indiferentes, así que seguiremos trabajando en este asunto, manifestó.
Por otra parte, la alcaldía de Roma, capital italiana, aprobó una moción de apoyo a Cuba ante el recrudecimiento de la política agresiva de Estados Unidos contra ese país, con un bloqueo económico violatorio de los derechos humanos de nuestro pueblo. Es necesaria la solidaridad institucional de Roma con la población cubana ante la compleja situación humanitaria, energética y socioeconómica que enfrenta, como resultado principalmente de las medidas norteamericanas, se señala en esa resolución. Roma se reconoce como ciudad de paz, diálogo y cooperación entre los pueblos, promoviendo los valores de la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y la legalidad internacional, destaca el texto presentado por Alessandro Luparelli y Michela Siculi, concejales del Partido Izquierda Cívica Ecologista. La moción 70-2026, aprobada en esta jornada por el Ayuntamiento capitalino, contó además con el respaldo de diversas organizaciones, en particular de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba. Ante tales hechos, se insta al gobierno italiano a que informe al Parlamento sobre este tema y a emprender iniciativas diplomáticas a nivel europeo y multilateral contra esas acciones. Se indica que la moción debe ser enviada a la primera ministra, Giorgia Meloni, al titular de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, así como a la Unión Europea. Saludos, es un placer compartir con usted la información meteorológica. Las altas presiones en superficie mantienen su influencia sobre el archipiélago cubano, mientras una vaguada en las capas altas de la atmósfera localizada sobre la región occidental y el sudeste del Golfo de México aporta un aire húmedo que estará incentivando durante la tarde los procesos de precipitaciones. Y así se van a mantener las condiciones del tiempo para las próximas horas. La vaguada persiste, incentivando la actividad de chubascos y lluvias, sobre todo en la región occidental del país. Estará amaneciendo parcialmente nublado en los destinos turísticos de la región occidental y durante la tarde se nublará con algunos chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas con temperaturas máximas entre 29 y 30 grados Celsius. En la región central del país, un amanecer parcialmente nublado, así se mantendrá durante la tarde, con actividad de chubascos y lluvias en algunas localidades, principalmente en la porción sur, con temperaturas máximas entre 29 y 30 grados Celsius. En la región oriental del país estará amaneciendo parcialmente nublado, así se mantendrá durante gran parte del día, con baja probabilidad de lluvias, con máximas que alcanzarán valores entre 30 y 32 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maicí a las 6:49 de la mañana se pondrá a las 7:55 pasado meridiano por el Cabo de San Antonio y se mantiene la fase de luna llena. En resumen, para las próximas horas, chubascos y lluvias, sobre todo en la región occidental del país. Usted continúe en Cubavisión Internacional. El 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. La jornada se celebra anualmente desde 2008 y fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2007. Sobre esta fecha, el siguiente reporte de la periodista Analie Jorge Pérez. El autismo es una condición neurodivergente, o lo que es lo mismo, un funcionamiento diferente en la mente. Nuestro país prioriza en todas sus políticas la atención a las personas con discapacidad pese a las dificultades y limitaciones. Estamos en un contexto bastante complejo donde han existido limitaciones a la hora de poder trabajar con los muchachos con autismo. Existen dificultades, como todos sabemos, con el bloqueo, y más aún en estos tiempos donde se ha arreciado esta política del PIB. Sobre todo las discapacidades llevan realmente una serie de recursos. En estos días, más que celebración, son el momento justo de generar mayor empatía hacia las personas que sufren esta condición. En esta fecha, es importante abordar las barreras y desafíos a los que se enfrentan estas personas y sus familias en su vida diaria. ¿Cuántas personas sufren esta condición en nuestro país? ¿Tenemos datos totalmente precisos? Se está planteando una cifra alrededor de las 1.800 personas con autismo. No obstante, esta es una cifra que está en aumento y puede haber un subregistro en ella. Entonces hay una gran necesidad realmente a la hora de trazar políticas públicas que puedan favorecer el desarrollo de estas comunidades. Y entonces se necesita de números que sean mucho más precisos. Se deben tener estadísticas, pero estadísticas que hablen mucho más allá
de esa persona, no solo un número, sino qué posibilidades tiene de aprender, qué posibilidades tiene de participar en algún deporte, qué posibilidad también puede existir de que tenga alguna habilidad avanzaria, por ejemplo, hacia el arte. Esta condición es entonces lo contrario al neurotípico, es decir, al funcionamiento neuropsíquico estándar. ¿Qué estamos necesitando para optimizar nuestra estrategia de atención? La Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual tiene dentro de sus proyectos más cercanos la creación de un centro de referencia de la discapacidad. Es un local que se está creando dentro de la misma sede nacional de la PDI. Actualmente, ¿hacia dónde tenemos que mirar? ¿Hacia dónde debemos seguir creciendo y desarrollándonos? Justamente se debe trabajar más en la articulación entre los especialistas, en dar un trabajo y una atención más integral a cada individuo dentro de esa personalidad única que tiene. Entonces, ejemplo de ello es el servicio de atención integral a los trastornos del neurodesarrollo existente en el Hospital Borras Malfán, que ellos a través de un proyecto han logrado esa articulación tan necesaria para la intervención en las personas con trastornos del neurodesarrollo. Pero una de las cosas que sí es muy importante es que los proyectos pueden ser muy buenos, pero todo proyecto es finito y esta experiencia debiera poderse replicar a lo largo de todo el país, en todo lugar donde pueda existir una persona con autismo que lo necesite. Pues es precisamente hacia la integración de las especialidades encargadas de tratar y formar de manera integral al niño que padece esta condición, quien luego se convertirá en un adulto, cual sueño de cada padre es que sea lo más feliz posible. Agnalie Jorge Pérez, Cubavisión Internacional. Tiempo para los deportes en esta emisión y cada vez se incrementan los peloteros cubanos contratados en torneos profesionales en el periodo primaveral y de verano. A propósito, el periodista Ernesto Arturo Santana entrevistó a Josvani Peñalver, beisbolista habanero que participará en la Liga Canadiense. Adelante, Ernesto. Muchas gracias por este contacto con Cubavisión Internacional. Me encuentro en el estadio Santiago Changa Medero de la capital cubana, donde los peloteros de nuestro país se están preparando para próximos eventos nacionales. Entre ellos, hay algunos que miran hacia otros países porque tendrán experiencias profesionales. Uno de ellos es Josvani Peñalver, que estará en la Liga de Béisbol Canadiense por segunda vez defendiendo las Panteras de Kitchener. El 10 de mayo comienza esta competición y ya Josvani, el indomable, está muy cerca de partir hacia Canadá, específicamente a Toronto, donde radica su equipo. Con él conversamos en exclusiva para nuestro espacio y le presentamos la entrevista. ¿Cómo estás en esta etapa de preparación? ¿Cuándo partes hacia Canadá y cuándo comienza esta temporada? Sí, primeramente ya estamos ya en avanzada en cuanto a los trámites. Ya estamos avanzando en cuanto a la visa, que era un tema un poquito complicado, pero bueno, gracias a Dios ya pudo ya solucionarse. Y ya, esperando el pasaje, Dios mediante, debe ser a mediados o finales de ya este mes. Y bueno, mientras tanto, entrenando, mantener el físico, preparándome y para ya poder llegar lo más ready posible al torneo. Cada vez que uno sale internacionalmente tiene que ponerle el extra, porque siempre va a haber personas que te van a estar viendo, que te van a seguir, aficionados acá en la capital, en Cuba. Y entonces es un compromiso que uno lleva y entonces yo lo veo como un estímulo, como un reto para seguir esforzándome. ¿Qué piensas de la cantidad de peloteros cubanos que se están contratando en esta etapa del año en arenas internacionales? ¿Qué visión tienes? Sí, pienso que siempre es positivo. Siempre va o cualquier parte que tú lo vayas a analizar, a mirar, siempre va a ser positivo, dado que el atleta se va a estimular más porque se va a ver beneficiado en cuanto al rendimiento que él tuvo durante aquí las ligas aquí del patio. Entonces, que le dé un estímulo de que pueda ser contratado en cualquier liga, así sea de un nivel medio, un nivel alto o un mejor nivel, siempre va a ser un estímulo y eso va a aportarle mucho en cuanto a conocimiento, en cuanto a calidad de vida igual. Y entonces siempre va a ser bien, pero bien lindo y una experiencia única. Peñalver destacó muchísimo en su primera temporada, batió para 359, formó parte del equipo Todos Estrellas de la liga.
Muchas gracias a Peñalver por la entrevista. Estaremos próximamente con Rafael Orlando Perdomo, quien también tendrá una experiencia en el extranjero, en el mismo país, pero en otra liga, que se dice que es la primera en cuanto a nivel y una de las importantes de América. Lo hará con los Capitales de Quebec. Eso será en una nueva oportunidad. Gracias a usted por su atención y nos encontraremos en próximas emisiones. Gracias, Ernesto Arturo. Vamos a una pausa. Al regreso conocerá de las informaciones culturales. Quédese con nosotros. Y para conocer del acontecer cultural de nuestro país, recibimos en el estudio a la colega Melissa Mavis. Bienvenida, un gusto saludarte. Gracias, Evelyn. El saludo para ti y, por supuesto, para quienes nos acompañan en esta emisión, donde estaremos actualizándolos sobre el acontecer cultural cubano. Iniciamos con las informaciones y hasta la pérgola del Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saiz, llegó el grupo teatral comunitario La Tintaya. Hasta allí llegó nuestra periodista Vilma Avilena Hernández y tenemos detalles. En la pérgola del Pabellón Cuba, un espacio que respira cultura y juventud, se presentó recientemente el grupo teatral La Tintaya, una compañía que apuesta por la creatividad y la identidad cubana. El teatro lo fundé el 5 de noviembre del 97. Ya cumplimos 29 años en la comunidad. Yo artísticamente 56 años. Empecé muy jovencita. Y bueno, hacemos un trabajo de extensión cultural en los círculos, Casa de los Abuelos, en los parques, en el Parque Trillo, en el Parque Maceo, donde quiera. A la hora que tú me llames no me molesto. Y bueno, hacemos diferentes líneas de trabajo. Yo trabajo la línea afrocubana y urbana. Hay otros que trabajan la poesía, la narrativa. Sus integrantes combinan el arte escénico con la tradición, ofreciendo espectáculos donde el humor y la reflexión se entrelazan. Y aquí estamos en la pérgola, en el Pabellón Cuba, en la sede de la Asociación Hermanos Saiz. ¿Y sabes qué? Estamos aquí por una razón muy importante y nos estamos adelantando al próximo día. Ay, disculpen, al próximo día 4 de abril, es que lo quiero decir tan rápido, que se me enreda la lengua, que será el día de las pioneras y pioneros y de los jóvenes. Yo soy el payaso Alepito, Ale de alegría y Pito de algarabía. ¡Felicidades! Con vestuarios coloridos, gestos exagerados y una energía contagiosa, los actores logran que el público ría, piense y se reconozca en cada escena. La propuesta artística de La Tintaya se nutre de la línea cubana, rescatando elementos de la cultura popular y las raíces africanas que forman parte esencial de nuestra identidad. El público disfrutó de un espectáculo que mezcló música, danza y actuación. Con su estilo irreverente y profundamente cubano, La Tintaya demuestra que el teatro puede ser un puente entre la tradición y la modernidad. El arte, cuando se hace con pasión y raíces, se convierte en una celebración de la vida. José Carlos López Arteaga y Vilma Avilena Hernández, Cubavisión Internacional. Continuamos con más sobre el acontecer cultural. La Fortaleza San Carlos de la Cabaña se vestirá de fiesta este sábado 4 de abril para acoger desde las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche un gran festival recreativo que llevará por nombre Sonríe Cuba en la Cabaña. Tenemos detalles en nuestro segmento cultural. Veamos. En saludo a los aniversarios de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí, así como las celebraciones por el centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, llegará el 4 de abril a la Fortaleza San Carlos de la Cabaña el Festival Recreativo Sonríe Cuba en la Cabaña. Con un horario de 10 de la mañana a las 9 de la noche, la jornada pensada para el disfrute de todas las edades y el encuentro familiar desplegará un abanico de propuestas culturales que incluyen ronda de cuentos, juegos participativos, espectáculo humorístico e infantil con payasos, desfiles, concursos, conciertos, la tradicional ceremonia del cañonazo a las 9 de la noche y mucho más. Además, los más valientes podrán adentrarse en la Catacumba Pirata, una de las atracciones más impactantes de la Cabaña, donde piratas, tesoros escondidos y sorpresas en la oscuridad prometen poner a prueba los nervios y desatar la adrenalina de cada visitante que conocerá mediante la recreación la historia de Cuba y sus piratas.
La organización del festival aspira a convertir esta iniciativa en una tradición cultural y recreativa permanente en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, en la medida que las condiciones lo permitan. De este modo, el emblemático recinto, testigo de tantas páginas de la historia cubana, seguirá consolidándose como un espacio en vivo de encuentro para la familia, donde el pasado y el presente se funden en una experiencia de cultura, identidad y alegría compartida. Melissa Mavis, Cubavisión Internacional. Hasta aquí las informaciones culturales. Gracias por su atención. Siempre es un placer informarles. Gracias, Melissa, por este segmento cultural. Y al cierre de nuestro noticiero, los invitamos a conocer la comunidad Machurrucuto, en la provincia de Artemisa, fundada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Allí se encuentra la escuela primaria Antonio Briones Montoto. Su pequeño claustro y matrícula son testigos de cómo la educación en Cuba, a pesar de las dificultades, continúa siendo pilar esencial del desarrollo social. Que solo ha llegado hasta el dolor. Dice que ha perdido 30. ¿Vamos a decirlo? 30. De nuevo. 30. Ya en el año 92 se termina toda la comunidad y se vuelve a hacer otra inauguración, y ahí es donde entra ya los estudiantes en nuestra escuela, con una matrícula aproximada de 83 a 84 estudiantes de la periferia, de los asentamientos y de los que ya habitaban en esta comunidad. Venga la esperanza, venga solo a mí, lárguese la escarcha, huele el colibrí. Esta escuela me gusta porque hay más diversión. A mí me gusta mucho la escuela porque las profes me quieren mucho, son muy buenas. ¿Qué soy yo para ti? Casi una mamá. Casi su mamá. Siempre ha habido el apoyo de la familia, siempre ha habido las relaciones correctas entre los niños y yo, el respeto de ellos hacia uno. Después queda la experiencia aquella de que te llaman maestro cuando salen para la secundaria. Quiere decir que han estado satisfechos del trabajo que hemos hecho con ellos. La escuela me guía, la familia me da la fuerza y el brillo para avanzar. Ha sido difícil, pero me gusta. Y como me gusta, me siento como comprometida con mi trabajo, con mis estudiantes, con mi centro. Siempre busco algo que hacer y algo en que apoyar a mi personal, a mis estudiantes, a la comunidad. Venga la esperanza, venga sola a mí, lárguese la escarcha, huele el colibrí, hínchese la vela, ruja el motor, que sin esperanza. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por informarse con nosotros.